De Mbappé a nada. Error del Real Madrid, error de Florentino. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de la política, o mejor dicho, la no política de fichajes que se ha llevado en la fase ofensiva del Real Madrid 2022-2023. Aquí ya te avanzo, si eres el típico palmero de Florentino y el típico palmero que piensa que el Real Madrid lo hace todo 100% bien y que acierta en todas sus acciones, quizá este vídeo no te pueda gustar. De igual manera te invito a que te quedes y que todos, de alguna manera, dejéis vuestro comentario de opinión al respecto de lo dicho, pasar de fichar a Kylian Mbappé a no ficharlo y no traer absolutamente a nadie dentro de la línea de ataque del Real Madrid. Porque el Real Madrid este verano hay otras cosas que ha hecho muy bien. Es decir, aquí estamos para decir lo que vemos que el club ha hecho bien y criticamos lo que consideramos que ha hecho mal. Sin más, sin más. Y creo que los fichajes de Antonio Rüdiger y de Aurelien Tchouaméni son jugadores que te elevan tus prestaciones competitivas. Son jugadores que le vienen absolutamente fenomenal, que le vienen que ni pintado a Carlo Ancelotti. Y son dos jugadores que a mí particularmente, ambos, insisto, ambos me encantan. Pero al igual que ha sido haciendo un fichaje de valor top en cada una de las líneas, defensa y centro del campo, pues creo que por aquí han faltado cosas. Es decir, yo entiendo que al final, efectivamente, Mbappé traiciona a Florentino, Mbappé traiciona al Real Madrid. Yo no digo que a partir de ahí el Real Madrid pudiera hacer nada más con Mbappé, porque es de perogrullo, no había nada más que hacer, y yo particularmente ahora mismo no quiero pensar en Mbappé, ni mucho menos, pero claro, en todos estos tonos intermedios, el Real Madrid ha tenido mucho tiempo, ha tenido meses para poder reactivar otras operaciones, para reactivar otras posibilidades en el frente de ataque. Una cosa es que uno pueda pensar que Mbappé es el mejor jugador del mundo, que para gusto los colores, pero desde luego está en el top de los jugadores a día de hoy, y otra cosa es que no busques alternativas y que entiendo que confíes en Karim Benzema, todos confiamos en Benzema, pero tienes que tener la responsabilidad también de cuidar a Benzema, y no hay mejor manera de cuidar a Benzema que poniéndole a él y al equipo una alternativa y un recambio de garantías. Un jugador que pueda incluso cumplimentar varios apartados del terreno de juego. Los jugadores no tienen que ser tipos que jueguen en una única posición. Hay jugadores modernos de última generación que son capaces de jugar en varias posiciones, y ya no solo te ayudaría Karim Benzema, sino que también te hubiera ayudado a Vinicius, a Rodrigo, etc. Es decir, lo que veíamos el año pasado que podía pasar, que Benzema terminara reventado la temporada, pues evitarlo de cara a la siguiente. Porque también entiendo, has ganado todo lo que has ganado, has remontado partidos espectaculares, has competido como nadie en Europa, has ganado una liga espectacular, eso sí, con un Barça menor, evidentemente, que ni ha sido capaz de ganar la Europa League, pero por supuesto ganar la liga tiene su valor. Claro que tiene valor ganar la liga. Y ganar la Champions ha sido una cosa de locos, espectacular. Pero vaya, Mbappé, a nada. Error. Error porque tú tienes una temporada tremendamente dura de frente, con un mundial de por medio en medio de la temporada, y Benzema con un año más. No sabes lo que puede ocurrir, pero no tiene por qué tener una lesión grave. Puede tener simplemente bajones de estado de forma, cuestiones que le impidan rendir a nivel Balón de Oro, de mejor jugador del mundo, que es lo que ha hecho Benzema. Pero puede ocurrir, y no sería tan extraño, que baje algo sus prestaciones y que no marque la cantidad de goles que marcó el año pasado, que no juega al mismo nivel, aún jugando muy bien, porque es buenísimo. No has tenido la capacidad de poder olfatear el mercado y buscar opciones, porque en ataque ha habido jugadores. No digamos que el mercado era Mbappé o nada, porque es engañarnos. Y no voy a hablar solo de Erling Haaland, que por supuesto es algo que tenías que haber hecho en forma de convencimiento. Si Haaland no veía contexto competir como titular desde un inicio, tú tienes que tener la capacidad como Real Madrid de convencerle para complementar con Benzema. Porque aunque sea más difícil complementar a Haaland con Benzema respecto a Mbappé, también hubiera sido una posibilidad y hubiera sido una obligación de Ancelotti poderlo hacer. Pero aquellas declaraciones del chiringuito de es que ¿qué íbamos a hacer? ¿Poner a Haaland en el banquillo teniendo a Benzema? A ver, que entiendo, insisto, que Mbappé era mucho más fácil de adecuar dentro del sistema táctico ofensivo del Real Madrid, pero Haaland por supuesto que hubiera sido posible. Es un jugador
muy, muy moderno, rápido, potente, que sí es jugador de área, es 9, pero es un tío que te va a ayudar, incluso fuera del área, a hacer otras labores. Y además Karim, lo hemos dicho muchas veces, no es un 9 puro. Benzema es más un segundo delantero, lo sabe cualquiera. Y Benzema ha tenido que oficiar de 9 porque no había otro que pudiera hacerlo. Porque cuando se fue Cristiano Ronaldo tuvo que tomar ese valor, esa responsabilidad, esa jerarquía que ha demostrado el bueno de Karim. Pero puedes meter dos delanteros, meter a Vinicius por la izquierda, intentar meter a un volante largo como Valverde a la derecha, en un 4-4-2 o en un 4-3-3, jugar con dos centrocampistas físicos como Camavinga y Tchouaméni. Hubieras tenido un montón de alternativas para poder meter a Haaland con Benzema, aunque hubiera tenido más tiempo el proceso con respecto a Mbappé, que como digo hubiera sido más fácil. Pero aparte de que Haaland para mí hubiera tenido hueco en el Real Madrid a nivel táctico, obviamente no voy a hablar de nivel, que le sobra, otros jugadores. Christopher Nkunku, Kai Havertz, grandes delanteros que hay en Europa, grandes atacantes, por solo decir dos mismamente. Gabriel Jesús era imposible por el tema extracomunitario, aunque hubiera sido el perfecto. Pero tú tenías más opciones. Y invirtiendo dinero y apostando fuerte por esos futbolistas, haciendo operaciones de nivel top, hubieras podido trabajar estas posibilidades. Pero es que el Real Madrid, todo lo que ha llegado es que no valoramos más opciones. Creo que es irresponsable y creo que es un peligro apostarlo tanto todo a Benzema poder estar toda la temporada en plenitud, cuando va a tener un Mundial con Francia de por medio. Creo que además con un año más es difícil pensar que Benzema vaya a estar a ese mismo nivel. Va a estar a nivel importante, va a resolverte un montón de partidos, pero en un momento determinado, como le venga una gripe de un mes, por decir una gripe, para que no sea algo grave, ojalá que no tenga ninguna lesión, pero si tiene un problema de lesión que puede pasar de un mes, mes y medio, 2 meses, el Real Madrid va a tener ahí que competir con otros jugadores. Me diréis, está Eden Hazard, que oye, Ancelotti va a tener lo que poner ahí, por supuesto, pero no es su posición, y Hazard ha estado 3 años como ha estado, no hace falta ni que lo diga. Rodrigo no es su posición, Rodrigo es un jugador, sobre todo de perfil izquierdo, aunque en perfil derecho tiene que jugar porque está Vinicius y lo hace fenómeno, pero es un jugador de, digamos, otro tipo de automatismos, más de, pues esos, extremo, falso extremo, como queráis llamarlo, pero eso es Rodrigo. Y Marco Asensio, evidentemente, no está para eso. Entonces, chicos, es obvio, el Real Madrid no ha trabajado bien la línea de ataque. Necesitaba el Real Madrid otro impulso competitivo para poder resolver, distintas incógnitas que se puedan dar durante una temporada tremendamente exigente que va a requerir incluso de una pretemporada durante la temporada. Es una auténtica barbaridad. Yo no voy a ser tan exigente o tan extremo en mis términos como hace algún hater madridista, que los hay muchos, incluso del Real Madrid, que piensan que el Real Madrid es absolutamente una bazofia como club y que trabaja sin sentido común. Yo no voy a decir eso porque me parece una puñetera barbaridad. Y desde luego el Real Madrid hay cosas que ha hecho muy bien en apartado de movimientos en los últimos años, trabajando jóvenes y oportunidades de mercado, pero está claro que ahí se necesitaba hacer una labor, y además incluso, ya os digo, a nivel de imagen mundial. De decir, muy bien, Mbappé me deja tirado, ¡pum! Golpe encima de la mesa, como sea. Eso ya es el Real Madrid el que lo tiene que hacer, no yo. Pero dar ese golpe encima de la mesa el Real Madrid como el mejor club del mundo lo tenía que haber hecho. Y aparte, deportivamente el equipo tiene necesidades, porque ahí tiene a dos jugadores que son deportivamente, pues, futbolistas que no aportan nada. Ni Mariano Díaz ni Eden Hazard, que se han quedado, es, entre comillas, como tener dos elementos menos a nivel competitivo. Sobre todo Mariano, que es el delantero natural sustituto de Benzema. Que sí, que no lo voy a poner a Mariano, pero es que no debería estar Mariano en el Real Madrid, y si estuviera, debería haber otro jugador que pudiera alternar con Benzema de nivel Real Madrid. Esa es la realidad de necesidades incipientes que tiene este Real Madrid. Y tiene una plantilla buenísima, el lateral derecho también mejorable, pero evidentemente a nivel de urgencia, de verdad, pues estamos todos rezándole al Dios que tengamos cada uno para que Karim no tenga problemas este año, para que no tenga bajones de rendimiento fuertes, para que no tenga irregularidades, para que no tenga lesiones y no tenga ningún tipo de contratiempo, porque el Real Madrid es el yin y el yang con Benzema. Es así. Lo poco que no jugó Benzema el año pasado, el Real Madrid lo demostró. Tiene ahí unos números realmente algo inquietantes. En 9 partidos creo que el Real Madrid ganó 4, 5, o sea, unos números que para un Real Madrid pueden dejar bastantes dudas. No voy a hablar del partido del Barça, donde nos metieron 4 sin Benzema, porque era un partido que también tenía un contexto de un Real Madrid ya con una liga muy encarrilada. Pero, para quien quiera coger también ese partido sin Karim, ahí lo tiene, por si lo quiere valorar.
Y todos vimos qué es lo que pasó. En fin, este club es un club tremendamente profesional. Es un club donde se hacen cosas muy bien a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel financiero. Lo del estadio va a ser brutal. Los fichajes de Tchouaméni y Rüdiger son buenísimos. Fichando al mejor centrocampista defensivo a nivel de proyección mundial, como es Tchouaméni, y a Rüdiger como uno de los mejores centrales del mundo tras unas magníficas temporadas en todo un Chelsea. Estupendo, maravilloso. Pero faltó lo que faltó arriba, la guinda que nos daba esa tranquilidad al madridismo, esa tranquilidad al Real Madrid, esa elevación de nivel al ataque del Real Madrid y cuidar a figuras como Benzema y Vinicius, que hemos dependido absolutamente. Y todos, por supuesto, todos los equipos dependen de sus grandes cracks arriba, por supuesto que sí. Pero hombre, no voy a ponerme a enumerar los grandes equipos Champions que 9 alternativo tienen a su 9 estrella, porque todos tienen elementos que puedan resolver, jugadores que jueguen en esa posición naturalmente. Miráis el Chelsea, miráis el Manchester City, miráis el Liverpool, miráis la Juventus, miráis el Inter, miráis el Bayern de Múnich, miráis el Barça, miráis todos los equipos más importantes de Europa y todos ellos tienen alternativa de 9. Todos ellos la tienen. O casi todos ellos. Y el que no la tenga, pues mal hecho. Hay que aprender de los que lo hacen bien. O sea que esa es mi opinión al respecto. Creo que ha sido un error importante del Real Madrid. Un error muy importante de Florentino Pérez que esperemos no pagar este año. Yo confío en el equipo, siempre y cuando no haya contratiempos con Benzema. Confío ciegamente en este Real Madrid porque creo que tenemos en el resto de parcelas un auténtico equipazo. Para mí top 3 a nivel europeo. Lo he dicho muchas veces, pero nos quedamos en ese top 3, top 4 a nivel de plantilla porque nos falta algo más dentro de nuestra situación ofensiva. De igual manera, por supuesto, me gustaría leer vuestros comentarios. Seguro que me he dejado en estos minutos alguna cuestión importante. Yo lo veo bastante clarinete el asunto. Creo que el Real Madrid ha sido poco responsable en esta cuestión. No voy a decir negligente porque el Real Madrid viene de una temporada como la que viene, porque el Real Madrid tiene calidad evidentemente en ataque, porque creo que tiene capacidad de resolver, pero deja muchas dudas la vida sin Benzema. Y eso tienes que tener esa capacidad para leerlo. Después, sobre todo de un año donde aunque hayas ganado todo lo que has ganado, has visto qué es lo que pasaba futbolísticamente cuando Benzema no estaba bien o cuando Benzema directamente no podía jugar por cualquier tipo de problema que pudiera tener. Lo dicho, quiero leeros, que me dejéis vuestros comentarios. Sí que me gustaría que, pues bueno, de manera correcta y educada todos diéramos nuestra opinión. He intentado ser lo más correcto posible en este video análisis sobre la no llegada de Kylian Mbappé y ese proceso de la nada de por medio que ha tenido el Real Madrid a la hora de no concretar ningún fichaje arriba. Pero bueno, lo dicho, los que estéis de acuerdo, dejad vuestro comentario, los que no, también, y que no haya discusiones ni fricciones, no quiero tensiones, simplemente es algo que ya con este cierre de mercado quería explorar con vosotros, exponer y que me dejéis vuestra opinión. Así que nada, ahí lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!